Soy Pablo Veloso y a veces comprendemos mal aquellas cosas que nos aquejan. Normalmente estrechamos nuestra vida y pensamos que lo único que vale la pena es aquello que podemos conocer cotidianamente, que es aceptado por la sociedad, que es nuestra personalidad. Es decir, constituimos un yo. Yo digo, no sé, yo soy Pablo Veloso, me gusta esto, no me gusta lo otro, aprendí a que esto es lo que tengo que mostrar y ninguna otra cosa, porque si muestro otra cosa, esa otra cosa no va a ser aceptada. Entonces comenzamos a dejar fuera lo que se conoce como nuestra sombra, de lo que ya hemos hablado en algunos programas en la espada de Damocles. Sin embargo, más allá de esa proyección de la sombra personal, existe como una especie de gran sombra, de gran elemento que todo lo abarca, que es lo que llamamos Dios o el trasfondo de nuestro ser, el silencio. Es lo que los místicos cuando entran en silencio tocan y que se sumergen en él. Entonces, conectar con ese silencio es algo importante porque nos da una especie de sanidad mental, nos permite encontrar una especie de equilibrio perdido, porque nuestra mente funciona normalmente con bucles. Un bucle, ¿cómo lo definiría? Bueno, yo diría que un bucle es pensar algo y repensar acerca de lo pensado. Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, tengo calor. Y digo, bueno, tengo calor porque me puse esta ropa y esta ropa es demasiado abrigada. Pero ¿por qué me puse esta ropa abrigada si yo no debería habérmela puesto hoy? Claro, me la puse porque me dijo fulano y aparte iba a venir Mengano a mi casa y cuando viniera esta ropa era la apropiada, pero ¿por qué tengo yo que estar pensando en qué ropa es la apropiada? ¿Por qué no me visto como quiero? Eso es un bucle dentro de un bucle dentro de un bucle. En lugar de ser simples, ¿vieron eso de la vida simple, de los sencillos de corazón, ¿no? De los pobres de espíritu, como decían en los evangelios, o la austeridad, el tapaj de los hindúes o del Buda? Bueno, un poco se trata de eso. Si yo aprendo a ser simple, significa que hago menos bucles. Y si hago menos bucles, tengo menos ruido mental, me complico menos la vida. Si yo me la paso haciendo bucles de cada cosa que pienso, ya abro como si fueran ramas de un árbol a más cosas y más cosas y más cosas. Cuando quiero acordar, tengo una especie de maraña mental, un nudo gordiano que difícilmente puede desatarse. Entonces, el contacto con ese silencio simplemente es disminuir los bucles que se producen en la mente. Al principio, como estamos muy acostumbrados, los bucles seguirán ahí y poco a poco irán bajando su nivel y habrá menos bucles y luego menos bucles y llegará un momento donde nos descubrimos prácticamente con nada de bucle. O sea, no pensar es imposible, pero sí podemos bajar esa velocidad. ¿Y de qué nos sirve si después vamos a tener que volver a activarnos? Sí, nos vamos a volver a activar, pero cuando algo me requiere, yo pienso acerca de eso y punto. En cambio, si yo pienso acerca de eso y pienso de las consecuencias de eso y pienso de las consecuencias de eso y pienso no solo en las consecuencias, sino en lo que vino antes o en lo que podría haber sido, y con eso ya abro una especie de bifurcación infinita, porque abro una, dos, 100 y empiezo a pensar todas las posibilidades, todas las cosas que podría haber hecho en lugar de esta, y las consecuencias que cada una tendrían si las hubiera hecho. Es decir, lleno mi vida de probabilidades, de posibilidades, de anticipaciones, de recuerdos, y uno pensaría, bueno, todo eso no es útil. Si yo no recuerdo que aquí me tropecé y me caí a un pozo, seguramente me voy a volver a caer. Claro, eso es importante, recordar, pero no en exceso. Entonces, nos hemos ido al exceso del bucle. Somos un bucle ambulante, somos el bucle del bucle y hacemos bucle de todo. Y acuérdese, bucle y subbucle y así infinitamente. Entonces, la meditación, y entendemos como meditación simplemente el silenciamiento, el bajar la velocidad de los bucles. No importa qué haga yo para eso. Hay miles de formas. Está el tantra con su atención en el orgasmo, está las meditaciones de bailar, están las meditaciones de sentarse en silencio,
están las de salmodiar o repetir un mantra. No importa cuál sea el método, lo que importa es arribar a una disminución de la velocidad o de la cantidad de esos bucles. Por lo tanto, uno se encuentra en un estado de calma mental y aprende a funcionar. Hay un dicho que dice que dispararle a un mosquito con un cañón es un exceso. Nosotros normalmente estamos a nuestra mente teniéndola a toda velocidad, cuando en realidad con mucho menos funcionaría bien. Es decir, el exceso de bucle nos vuelve torpes, el exceso de bucles nos estresa, y el estrés significa en inglés esfuerzo, nos fuerza. Poner a un coche a acelerarlo a, no sé, a 100, cuando en realidad la marcha que vamos a poner requiere 70 o 40, es lastimarlo al coche, es forzarlo, es recalentarlo innecesariamente. Entonces, eh, tomar contacto con eso que algunos llaman Dios, el ser, ¿no? El silencio, el misterio, es una forma de bajar la velocidad de esos bucles, la cantidad. Y una vez que las bajamos, no es que a partir de ahí todo se soluciona, simplemente es que uno descubre que la mente puede funcionar de otra manera y empieza a funcionar de otra manera, tomando ahora en la vida cotidiana la conciencia de ese exceso que uno antes tenía y ahora funcionando en un nivel mucho más quieto. Y como los bucles tienen que ver con yo, porque siempre son un pensamiento acerca de lo que yo hago, lo que yo dejé de hacer, lo que yo voy a hacer, lo que yo podría haber hecho. Es decir, los bucles son el yo. Entonces cuando se dice perder el yo, volverse un pobre de corazón, no pensar, ¿no? A través de la meditación, se está refiriendo a volver a un estado, a recuperar un estado donde hay menos yo y más la vida, más el mundo. Y vale la pena, porque el mundo no es que vaya a cambiar, simplemente uno no le agrega ese exceso de ese problema que nos complica la vida. La vida se vuelve muchísimo más sencilla y también por eso mismo más pacífica. Hasta la próxima.